Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, muchas gracias. Quedamos en volver a hablar una vez que se viera por dónde va este mundo trompiano con este hombre demencial en la presidencia de Estados Unidos. Tonatiuh, ¿qué diferencia hay en las dos fronteras de México, sur y norte, entre lo que ocurría antes y ahora con Trump? ¿Cuáles son las diferencias notables? Una, flujos. Estamos en una coyuntura en donde el número de personas arribando a México está en descenso, probablemente en un descenso muy pronunciado. Los últimos datos, por ejemplo, que es un indicador indirecto, pero de los cruces por Panamá en el Darién, se han reducido impresionantemente. Entonces sí hay un efecto de disuasión y de contención que marca flujos. El primer gran contraste es ese. El segundo es aparatos de contención, aparatos de fuerza, de física. En México, pues desde el primer Trump, en junio del 19, militarizamos la política migratoria y pusimos como gran aparato a la Guardia Nacional, también militarizando al INM. Pero esto en la frontera sur. En el país, y condensado en el primer momento en frontera sur. Eso se hizo, pues, una vez que el arreglo del 19 avanzó con esa oferta mexicana de poner al ejército también en tareas de control migratorio. Y ahora tenemos un paso adicional de la misma ruta de militarización, pero ahora con 10,000 elementos distribuidos en el norte, en la línea fronteriza, lo cual no habíamos tenido de esa forma. No quiere decir que no tuviéramos antes Guardia Nacional o presencia del ejército. Pero hace muy pocos días o semanas todavía se veían escenas de caravanas de migrantes en busca de llegar a los Estados Unidos. Ya no se ven. No, primero hay una parte de números, por eso enfatizo lo de descenso de flujos. Hay otra parte francamente, de desaliento. No quiere decir que las personas hayan perdido la desesperanza, que es lo que mueve y lo que impulsa a buscar alternativas de protección internacional, pero ciertamente el aparato Trump, lo que ha montado en la frontera, ahora con la colaboración mexicana del lado mexicano, pero del otro lado también con la declaratoria de emergencia nacional en la frontera, está incorporando al ejército y la marina de Estados Unidos en presencia por lo pronto, en estar ahí reparando y arreglando el muro, extendiendo el muro, pero sobre todo jurídicamente ya tienen un aparato que impide a las personas, como ocurría hasta hace poco con Biden, solicitar asilo, tanto las que llegaban por su cuenta de manera irregular, como las que venían por la aplicación esta CBP One, que francamente fue muy buena, abrió buenos espacios para el ingreso regular por razones humanitarias a Estados Unidos, y que la cancela Trump, y deja muchísima gente en México y a muchísima gente de la que cruzó amenazada con ser ahora deportada. Pero ahora que dices de la gente que estaba o está en México, ¿dónde se encuentra en estos momentos? Porque vimos muchos en trayecto, pero arrancando apenas de Chiapas para el norte. ¿Dónde está esa gente? Hay una dispersión geográfica muy notable, en buena medida por la naturaleza misma del movimiento, ¿no? Están desde frontera sur hasta la frontera norte, en otra medida por las políticas de contención del gobierno mexicano, que detienen el norte y regresa a Tabasco o a Chiapas o a la Ciudad de México. O los lleva a otro lugar. O los ha llevado a Acapulco, cosas así ha hecho. Y ese ejercicio de dispersión también forma parte de la estrategia. Pero no se ven tumultos ni en tránsito
ni tampoco de deportados o expulsados por el gobierno de Trump, o al menos todavía no se ve. Todavía no. Esa es la paradoja de haber montado un aparato todavía incompleto, está enarmado, pero la logística ya se les atoró, ya se les hizo bola el engrudo, porque la cantidad de detenciones que pueden tener ya la toparon, e incluso están ahora en estos días teniendo que volver a soltar a las personas a la calle, no en número muy grande, pero las detenciones tienen ya una logística que alcanzó pronto su límite. Eso explica lo de anunciar y ya empezar a poblar las cárceles en Guantánamo. Eso explica la búsqueda de esa alternativa. Entonces estamos muy lejos de ver expulsados a esos como 10 millones de... No, eso es imposible. Migrantes de que hablaba Trump. Sí, ¿Eso es imposible? Eso es imposible. Y esas cifras son imposibles. No es imposible intensificar lo que está haciendo. No me parece irracional desde esa lógica esperar que los 8,000 o 10,000 que han regresado hasta estos días suban a 15 o 20,000 relativamente rápido, pero aún así... Eso sí puede ocurrir. Eso sí puede ocurrir, pero aún así las cifras, por ejemplo, viendo la historia de las deportaciones, sobre todo si las comparamos con las de Obama, que tienen algo de parecido, pues están todavía muy lejos. O sea, Obama en algún año, en 2009, hizo 600,000 de mexicanos solamente. Y si ahorita estamos pensando en ese número, tendrían que ser muchísima más de las que lleva ahorita Trump, incluso pensando en extranjeros. Ahora México está aceptando la posibilidad de regresar extranjeros. No está claro de qué nacionalidades o con cuáles condiciones. Parece que no hay muchas de estas, pero si sumamos los mexicanos que ya están deportándose y los extranjeros que ya están también siendo regresados a México, pues siguen siendo cifras afortunadamente relativamente pequeñas. ¿Y de qué viven esas personas que ya fueron repatriadas? Ahora lo que está ocurriendo es que se les recibe y atiende 24 horas, 36 en algunos casos, y muchas de ellas toman ruta por su cuenta. Unas que son las que tienen sobre todo tiempo corto de haber cruzado Estados Unidos, esas no tendrían mucha dificultad de regresar a sus lugares de origen, cuando se puede, porque otras no pueden regresar, y otras se quedan en el área fronteriza. O sea, pues por lo pronto dice el señor Francisco Garduño, que se supone que iba a dejar el cargo en diciembre, según dijo la presidenta, pero ahí está. Por lo pronto dice que a los paisanos se les recibe, entre otras cosas, con chicharrón en salsa verde, frijolitos, tortillas, y que eso lo agradecen en lo que ven, cómo los reacomodan en sus lugares de origen o donde hay apoyos de transportes, pero el dato que tengo es que las personas se quedan muy poco en los albergues que hizo recientemente el gobierno de México y sobre todo apoyados por el ejército. Ahí el tiempo promedio es 24 horas, 36. ¿Y de ahí se van a dónde? Algunos aceptan el traslado en vehículo, en transporte público, camiones a sus lugares de origen, pero hay otros que se quedan en la zona fronteriza. Y eso seguramente tienen alguna posibilidad de apoyo de familiares. ¿O alguna expectativa de trabajo? No, yo creo que la expectativa es de retorno y de cercanía con la familia. Hay casos, Carlos, que es lo que creo que son los más graves y que también ya nos pasó con Obama, pero creo que se va a empezar a repetir ahora, que se detiene a personas con tiempo largo de vida en Estados Unidos. No es lo mismo que te detengan después de haber cruzado dos días o después de estar 2 décadas o 3 décadas, que ha ocurrido y empieza a ocurrir. Esas personas dejan regularmente familia, incluidos hijos
muy frecuentemente nacidos en Estados Unidos, dejan empleo, dejan ingreso, dejan bienes, dejan comunidades, dejan casa. Y cuando los traen a alguna ciudad fronteriza, prefieren quedarse en el área fronteriza. No solo porque por la cercanía y la posibilidad tal vez de familiares que están en condición regular que sí puedan ir y venir. Ocurre con frecuencia eso. O que tengan la expectativa de volver a ingresar a Estados Unidos, lo cual en estas fechas y en esta hora y con estas barreras es un sueño muy, muy difícil. Que en realidad no van tanto por el sueño americano, sino por la pesadilla que viven en sus lugares de... Sobre todo en los últimos 3 años, Carlos, en la pospandemia, el número de personas tan grande que llegó a estar ingresando en México en tránsito, la mayoría tiene características de personas que salen huyendo de sus lugares de origen, de la pesadilla, huyendo de la pesadilla. No es el sueño americano, es la pesadilla de origen. ¿Qué tal de Venezuela? ¿20 y tantos %? Venezuela es la nacionalidad que todavía tiene números muy altos y tenemos muchísimos venezolanos en México. Cuba. Y van a regresar. Cuba también. Nicaragua descendió notablemente, pero fue una población enorme en el 23. Entonces tenemos escenarios de personas con perfil de refugio. Y esto es muy importante subrayarlo porque no es la migración de hace 5 o 10 años. Económica. Exactamente, es población esencialmente refugiada, incluyendo mexicanos, Carlos. Claro. Porque la mitad del flujo mexicano también se explica... Ha dejado pueblos fantasma. Por la violencia por y seguridad. Es correcto. Pero a ver, Tonatiuh Guillén, yo quiero que sigas aquí porque también ocurre que dentro mismo de los Estados Unidos está habiendo una resistencia, pues yo diría que efectiva a las políticas antimigratorias de Donald Trump. ¿Aguantas aquí? Encantado, con gusto. Gracias a Tonatiuh Guillén, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.